Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la guerra mediática contra Cuba está hoy con nosotros la doctora Karima Oliva Bello. Ella es doctora en psicología, académica en distintas instituciones de educación superior en Cuba y en el extranjero, articulista de la prensa cubana y ahí le paro, porque si no, no nos va a dar tiempo de conversar. Karima, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, Luis. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Existe una guerra mediática contra Cuba, Karima? O comenzando por el principio, ¿qué sería una guerra mediática? ¿En qué se distingue de una guerra formal con operaciones militares? Bueno, existe una guerra mediática contra nuestro país, que es una guerra que es ante todo una guerra cultural, una guerra comunicacional, pero que a raíz de una mayor cantidad de cubanas y cubanos conectados a Internet, pues ha alcanzado en los últimos tiempos una dimensión mediática. Sin embargo, Luis, a mí me gusta comenzar diciendo que esta guerra mediática no se puede desconectar de una guerra económica, contra nuestro país, que lleva el bloqueo, exactamente, que lleva más de 63 años y que incluso fue recrudecido durante la pandemia, además del duro golpe que significó la pandemia para la economía del país, por un paquete de más de 200 medidas de carácter unilateral por el gobierno de Donald Trump. Entonces, no se puede entender la guerra mediática sin comprender la función que cumple el bloqueo, porque justamente el bloqueo, además de obstaculizar el desarrollo económico del país, también tiene como objetivo crear descontento, crear desesperanza, desaliento en la población cubana, ¿no? A raíz de las carencias económicas inducidas. Y es este el escenario que usa justamente la guerra mediática para poder administrar todos estos descontentos en contra de la gestión del gobierno, en contra del sistema político en Cuba. Entonces, estos dos elementos, guerra económica y guerra mediática, forman un par que no se pueden comprender por separado. Ahora, tú me preguntabas qué es la guerra mediática. ¿En qué consiste? ¿Cómo la definirías? Fíjate que en Cuba tenemos que comenzar a hablar de un escenario que comienza a fabricarse por el gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2010, a partir de la era de Obama, o sea, de que Obama llega al poder. Eso está escrito por ahí. Funcionarios del gobierno de Obama llegan a la conclusión de que la contrarrevolución en la que habían invertido hasta ese momento sus dineros puede ser una contrarrevolución muy desacreditada, que tenía más influencia fuera de Cuba que a lo interno del país y que había que comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Y es entonces cuando a partir del uso de las redes sociales y de la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, en fin, comienzan a pensar en fabricar un nuevo tipo de contrarrevolución. Comienzan a fabricar todo un conjunto de medios digitales que tienen diferentes facturas, van desde medios de muy mala factura que se dedican a una chismografía, al linchamiento mediático, en fin, hasta medios de una factura mucho más elaborada, de corte periodístico, académico, intelectual, y comienzan estos medios a sembrar un conjunto de matrices de opinión en torno a la realidad cubana, para comenzar a ejercer influencia por primera vez entre sectores al interno del país y también comenzar a llegar a sectores que obviamente no se iban a identificar con el discurso de la contrarrevolución tradicional, que es un discurso muy ácido, muy cargado de odio, ¿verdad? El discurso de los influencers de Miami, y comienzan a ejercer influencia sobre otros sectores, por ejemplo, sectores de la izquierda internacional que tradicionalmente habían apoyado a la revolución cubana. Ellos crean todas estas matrices, todos estos medios que comienzan a producir matrices, y también reclutan un conjunto de intelectuales, de académicos, a través de becas, viajes, estancias en universidades extranjeras, y comienzan a producirlos como líderes de opinión sobre la realidad cubana. Incluso algunos de ellos al principio van a monopolizar el debate y la discusión sobre temas muy importantes en la realidad nacional, como la cuestión de los derechos, la cuestión de las desigualdades, por ejemplo, o la violencia de género. O sea, estamos hablando de una operación que busca construir un sentido común dentro de Cuba y de otra operación fuera de Cuba hacia sectores tanto que
en alguna época simpatizaron con la revolución y que comienzan a tener sus dudas, como de el conjunto de los medios de comunicación locales. Exactamente. Es una operación a dos manos. Exactamente, claro que sí, porque incluso esta contrarrevolución de nuevo tipo, o no contrarrevolución, como le hemos llamado a los que estamos estudiando el fenómeno, se va a presentar muchas veces incluso como una izquierda progresista, incluso algunos de ellos van a presentarse como los nuevos revolucionarios, aunque ahora los vemos viajando por Europa, reunidos con lo más rancio de la derecha internacional, pero van incluso también a secuestrar el discurso sobre las causas sociales. Obviamente hay problemáticas sociales en Cuba, a pesar de los esfuerzos realizados en la revolución, hay problemáticas sociales muy vinculadas también a la situación de carencia económica inducida por el bloqueo, y a partir de ahí ellos van a tomar estas problemáticas sociales y se van a decir voceros de estas causas, digo yo de manera muy perversa, porque ellos están trabajando para reinstaurar un sistema, o sea, para reinstaurar el capitalismo, que no va a hacer más que agravar todas estas problemáticas sociales, porque al margen del socialismo es poco probable o imposible que en Cuba vayamos a conseguir más justicia social, más soberanía, más equidad, más igualdad, pero se presentan así como defensores de estas cosas sociales, y así conquistan también, aparte de la izquierda internacional, y obviamente también sensibilizan a sectores dentro de la población cubana, que ante un discurso que ya no es un discurso tan agresivo, que es un discurso más moderado, que se presenta como defensor de los derechos políticos, de las libertades políticas, en contra de las desigualdades sociales, ¿no? Pues logran tocar, ¿no?, a estos sectores que antes pues no se identificaban con el discurso de la contrarrevolución tradicional. Hubo una época en la que la ofensiva mediática contra Cuba tenía en la radio uno de sus principales sostenes, ¿no?, para transmitir a la isla, y luego las campañas de chismes, desinformación desde el interior, etcétera, etcétera. Pero el mismo bloqueo estadounidense hacía difícil que eso penetrara. Eso ha cambiado con las redes sociales. Por supuesto, porque Radio Martí, me imagino que estabas pensando en Radio Martí, Sí, que fue que ha sido una de las más importantes, se oía muy poco en Cuba, ¿no? Y obviamente las redes sociales pues están ya con los dispositivos electrónicos en las manos de cada cubano y cubano. Incluso hay un sector muy joven, que es un sector que también ha estado muy influenciado por toda la guerra cultural, porque digo, o sea, la guerra no es solo mediática desde el punto de vista de desacreditar el socialismo cubano. Estamos en el mundo de manera general abocados a una guerra cultural que Francis Stoner describe también en ese maravilloso libro de la CIA y la guerra fría cultural, ¿verdad? Esa guerra que emprendió el gobierno de los Estados Unidos para apoderarse, lo dicen a sí mismos, del corazón y la mente, las voluntades de las personas, y justamente pues con todo también el discurso de la posmodernidad, el fin de la historia, de los grandes proyectos, todo eso ejerce una influencia muy grande también en los jóvenes cubanas y cubanos que están conectados a internet una parte importante del tiempo, y que ya por ejemplo a veces prefieren, antes de leer Granma o de leer Cuba Debate, por ejemplo, pues están en todos estos sitios que están todo el tiempo produciendo pues una desinformación sobre nuestra realidad. Un imperio cultural como el de los Estefan en Miami, que tienen su nómina tantos artistas hispanoamericanos, que son estrellas, referencia de jóvenes, etcétera, etcétera, y que están permanentemente en las campañas en contra de Venezuela, en contra de Cuba. ¿Qué influencia tienen realmente en la construcción de esta guerra en contra de Qué bueno que lo preguntas, Luis, porque es fundamental, porque este ha sido uno de los sectores que ellos han trabajado intencionalmente, los artistas, porque obviamente un artista ejerce una influencia muy grande sobre un público, entonces hay toda una maquinaria que está destinada a linchar a los artistas que no toman partido en contra de la revolución cubana o que sencillamente se mantienen
callados, neutrales, no quieren inmiscuirse en política, contra ellos también arremeten. Y obviamente el artista que quiera tener, que quiera vender sus producciones en Miami, que quiera tener las puertas del mercado de la discografía y del entretenimiento en Miami, que represente una entrada de dinero para ellos, tiene que entrar obviamente por el aro de desacreditar el sistema político cubano. Entonces tú ves que artistas que en Cuba jamás hablaban de política, incluso que habían participado hasta en eventos con líderes cubanos y demás, o sea, que podía decirse que estaban hasta integrados al sistema, una vez que llegan a Miami, pues comienzan a repetir el mismo discurso de odio, porque además es un discurso producido en serie, en contra del castrismo, de la dictadura, ¿no?, de la libertad del pueblo de Cuba. Te das cuenta que con ellos intentan, ¿no?, influir en poblaciones, en sectores de la población que tienen en estos artistas a sus referentes, a sus ídolos. Hubo un momento en el que jugaron un papel muy importante también la producción de libros como el de Andrés Oppenheimer, ¿no?, y la acción de periodistas como el mismo Oppenheimer, Jorge Ramos, etcétera, etcétera. ¿Tú dirías que esta literatura más sofisticada sigue jugando un papel en esta guerra sí, cultural? Pero lo que ha pasado justamente con esta nueva estrategia, una contrarrevolución de nuevo tipo, es que tenemos periodistas que que ya fueron formados por nosotros mismos, o sea, periodistas intelectuales académicos, no podemos hablar de manera generalizada, es un sector muy acotado, reducido, pero que ya comienza a producir estas narrativas desde dentro mismo. Entonces ejercen una influencia mayor porque son personas que tienen contactos, que tienen cierto reconocimiento, ¿no? Y una cosa muy interesante, Luis, es que se presentan muchas veces, por ejemplo, como periodistas independientes. Entonces, cuando uno ve el destino de los periodistas independientes en nuestra región, y uno ve que son desaparecidos, que son asesinados, curiosamente los periodistas independientes cubanos reciben salarios de la NET, o de la Open Society, o de la USAID, por ejemplo. Entonces, es muy difícil, de alguna manera, creer que hagan realmente un periodismo independiente, cuando es un periodismo dependiente del gobierno de Estados Unidos y de todas estas organizaciones tapaderas que ellos utilizan para financiar pues los golpes de Estado y los movimientos reaccionarios dentro de los países donde ellos quieren tener algún tipo de influencia en el rumbo político de la nación. ¿Te parece, Karima, si vamos a una pequeña pausa? Claro. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras sobre la guerra mediática contra Cuba, conversando con la doctora Karima Oliva Bello, psicóloga, académica, cubana, radicada en México. Karima, en el último ciclo de protestas que se buscó amplificar desmesuradamente en todo el mundo, en Cuba, ¿no?, que vinieron prácticamente después de lo más grave de la pandemia, lo que veíamos era la intención de presentar a quienes protestaban como jóvenes, artistas, sensibles. ¿Es una casualidad? No, para nada. De hecho, hay una intención muchas veces de secuestrar la voz del pueblo cubano. Y obviamente hay sectores descontentos, sobre todo por, como te decía al principio, porque son 63 años de carencias económicas inducidas y eso produce un desgaste también en el plano emocional, en el plano psicológico. Pero en el 2019, más del 86% de la población, Luis, votó una constitución que refrenda el carácter irreversible del socialismo en Cuba. Entonces,
muchas veces en estas manifestaciones contra el sistema que tienen una inyección del dinero estadounidense y que son fabricadas de los Estados Unidos, aunque por supuesto hay también un conjunto de descontentos en la población a raíz de estas carencias económicas, pues se presenta como que el pueblo de Cuba, ¿no? O sea, cuando el pueblo de Cuba votó a favor del socialismo, cuando también fue el pueblo de Cuba quien salió en respuesta también a defender la revolución ese día a las calles, cuando gran parte del pueblo de Cuba se quedó en sus casas sin sentirse identificada con estas manifestaciones. Entonces creo que no podemos ver la situación en blanco y negro, o sea, ni podemos decir, como están diciéndolo ellos, que el pueblo de Cuba, como salió el pueblo de Colombia, como salió el pueblo de Chile, o sea, hay una intención de igualar, de equiparar la situación cubana a la situación que sufren las sociedades capitalistas en otras regiones de nuestro continente, de decir pues que Cuba es un estado fallido. Son las matrices de opinión que se intentan todo el tiempo sembrar, que Cuba es un estado fallido, pero además que es un estado violento, que es un estado represor, ¿no? Cuando obviamente estaba en curso una operación de ciberguerra, una operación anticonstitucional, ¿verdad?, ante la que había que dar una respuesta también para contener la violencia que también se estaba desatando, porque hubo actos vandálicos contra instituciones cubanas. Entonces, bueno, pues de alguna manera hay una intención de presentar eso como la totalidad del pueblo de Cuba, ¿no? Yo te decía que tampoco podemos ver las cosas en blanco y negro, porque también hay, por supuesto, que las manifestaciones nos llaman a la necesidad de comprender la complejidad del contexto cubano contemporáneo, de comprender las problemáticas que estamos viviendo, ¿verdad? Y de profundizar el carácter de justicia social del sistema, ¿no? En todos los órdenes que tengan que ser profundizados, en términos de las diferencias sociales, en términos de la violencia de género, o sea, luchar contra todas las manifestaciones de violencia, de desigualdad, pero para eso, la condición de posibilidad para que eso se dé es la defensa del socialismo. La Revolución Cubana, Karima, ha logrado a lo largo de los años involucrar a las distintas generaciones, a los jóvenes de las distintas generaciones, en causas, ¿no? Bueno, desde la zafra al principio, el apoyo a la revolución o a las luchas de liberación nacional en África, los procesos latinoamericanos. ¿Hay en estos momentos algo así para la juventud cubana? ¿Hay alguna gran causa que la convoque, la movilice, ocupe su imaginario? Bueno, Luis, yo los invito a todos ahora mismo a buscar las imágenes de quiénes son los bomberos y las bomberas que están haciendo frente en estos momentos a las llamas, en ese siniestro que tuvo lugar a raíz del incendio en los tanques con combustible en la ciudad de Matanzas. Incluso algunos y algunas de los que perdieron la vida son jóvenes. ¿Quiénes fueron los que estuvieron casa por casa cuando la pandemia, haciendo el pesquisaje médico que se hizo en Cuba? Fueron jóvenes, salidos de nuestras, o todavía estudiando medicina, o salidos de nuestras aulas de medicina. O sea, hay en Cuba una incorporación muy importante de las y los jóvenes a las diferentes actividades que tienen lugar en nuestra nación. Claro, tampoco podemos absolutizar, o sea, la juventud es una de las poblaciones que ha sido foco también de toda esta guerra cultural, y hay jóvenes que también tienen dudas, y hay jóvenes que también están reclamando una actualización de los métodos de trabajo, de la narrativa de las organizaciones, ¿no? Que en Cuba las organizaciones políticas y de masa son formas del pueblo organizarse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber cómo llegar a esos jóvenes, tenemos que saber cómo actualizar los métodos de trabajo,
trabajo, cómo actualizar la narrativa, cómo conectar con sus intereses, con su universo de referentes, de inquietudes, de motivaciones que no son los mismos de generaciones anteriores, pero tampoco podemos caer en el lugar común de los medios hegemónicos de que la juventud cubana está perdida, o de que todo se está yendo en masa del país, o de que no hay jóvenes revolucionarios. Hay que ver cuántos colectivos están emergiendo en redes sociales, incluso con un ímpetu revolucionario, actualizando de alguna manera la narrativa y el discurso a favor de la revolución y del socialismo en Cuba. Cuando en alguna ocasión estuve visitando la Escuela Latinoamericana de Medicina, me encontraba que aquello era una especie de Naciones Unidas. Había jóvenes de prácticamente todo el mundo. Cuando se ponía el sol, podía uno ver a musulmanes rezando, los sudafricanos jugando rugby. Literalmente aquello era unas Naciones Unidas. En los viajes que he tenido oportunidad de hacer por América Latina, me he encontrado en los barrios más lejanos, en Caracas, más inaccesibles a médicos cubanos. La medicina cubana ha sido uno de sus instrumentos de diplomacia principal. Sin embargo, iniciativas como la de la Brigada Henry Reeve, ¿no?, pretende ser satanizada y desautorizada, señalando que los médicos cubanos son esclavos del Estado cubano, que se les explota, etcétera, etcétera. Me imagino que esto es tú las ubicarías como parte de esas matrices de la guerra cultural. Exactamente, porque además ellos han identificado que obviamente es positivo para nuestro Estado la solidaridad también, ¿no? Y todo lo que puedan hacer para descalificar, ¿no?, la gestión del Estado cubano, pues ahí ellos van a empeñarse, ¿no?, en hacer. Qué bueno que lo preguntas, porque están llegando médicos a México también en estos días, y creo que es una de las muestras, ¿no?, la medicina cubana de la eficiencia del sistema. Amén de que, como dice Silvio Rodríguez, no hemos sido lo que hemos querido, sino lo que nos han dejado ser, porque no es fácil ser con la bota encima una de las superpotencias más importantes del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando se dio lo de las vacunas, que en medio de la pandemia pudimos producir nuestras propias vacunas, yo decía, y fíjate que todo el tiempo al mismo tiempo estaban produciendo el SOS Matanzas, el SOS Cuba, ¿no?, para que Cuba fuese intervenida porque había una crisis humanitaria, pero no mencionaban para nada que había un esquema de vacunación en curso con vacunas propias que inmunizó a toda la población cubana sin que tuviéramos que caer en el rejuego de la industria farmacológica, que fue perversa, ¿no?, con relación al tema. Y yo decía, bueno, pues aquí estamos frente a un éxito, en primer lugar, del sistema educativo cubano, porque esos médicos, esos científicos que produjeron esas vacunas fueron formados en nuestras escuelas, porque muchas veces decían, sí, es un logro de Cuba, pero es un logro de esos médicos, ¿no? Yo decía, bueno, sí, esos científicos tienen un valor inmenso, estamos orgullosísimos de ellos, pero al mismo tiempo tenemos que entender que ellos fueron formados en nuestras escuelas, en nuestras universidades, pero al mismo tiempo es éxito de un sistema de salud pública que garantiza de forma gratuita, universal e inalienable para toda la población ese tipo de atención médica. Pero al mismo tiempo también es un resultado de la empresa socialista, porque el sector de la biotecnología es una empresa socialista, además, ¿no?, que de alguna manera produce un producto no con fines de lucro, sino también para garantizar la vida a toda la población. O sea, hay un eslabonamiento ahí, y justamente es eso lo que ellos no quieren que se sepan, y además de la vocación solidaria e internacionalista de nuestro sistema de salud pública. Karima, hay una tradición de producción cultural riquísima en Cuba, escritores, danza clásica, pintores, músicos, ya no hablar. Y eso fue muy importante, digamos, en los primeros años de la revolución. ¿Tú dirías que eso se mantiene hoy en día y en qué medida se conecta con esta guerra cultural? Bueno, Luis, es difícil sostener
renglones importantes de la vida de la sociedad bajo un bloqueo como el que nosotros vivimos, por eso yo nunca me canso de hablar del bloqueo. Hay incluso quienes prefieren obviar el bloqueo para explicar la situación interna del país. No puedo obviar el bloqueo, o sea, una situación de carencia es difícil, pero yo creo que se hace un esfuerzo importante por mantener esos sectores vivos porque nutren el espíritu de la nación, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una intención también de seguir aportando desde esos sectores, aunque el desafío es grande y los retos son grandes porque justamente la cultura es una de las áreas donde más, hacia donde más ha estado dirigido y centralizada la guerra que se nos hace, no en balde es una guerra cultural. A pesar de esa guerra cultural, la revolución va. Claro, hay revolución para rato. Hay revolución para rato y al menos ahí estaremos defendiéndola. Hay cubanas y cubanos que la estaremos defendiendo sin querer tapar el sol con un dedo. Hay contradicciones, hay desafíos importantísimos, hay limitaciones, pero nosotros las asumimos porque la revolución cubana no es solamente lo que hemos conseguido, que no ha sido poco, es también la condición de posibilidad para seguir consiguiendo y para seguir luchando, porque lo que sí tenemos claro es que con la restauración capitalista no vamos a conseguir un horizonte de mayor soberanía y justicia social para nuestro pueblo. Karima, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. A ustedes, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.